Llegó el momento de analizar las escenas más icónicas. Se quedó como en la memoria de todo el mundo y es la famosa sala de juntas cuando Betty presenta el informe real. Cuando Gaitán escribió esa escena, todos estábamos muy sorprendidos, que además de ser una escena muy intensa y una escena muy decisiva para toda la historia, pensábamos cómo se va a hacer. Las escenas de sala de juntas siempre son y tienen un carácter muy especial. Hay indisciplina, son escenas que generalmente son largas y tediosas de grabar. Mario Rivero necesitaba lo que se llama una escena que saliera a una sola toma. Muy difícil de grabar. Muy difícil, es muy difícil. Y estábamos todos tan nerviosos. Ana María estaba tan nerviosa. Es que se me para el pelo. Yo estaba muy nerviosa también. Estaba supremamente nerviosa porque era una escena muy importante. No me podía equivocar. Además, emocionalmente también tenía que estar llorando. Hola, soy Natalia Ramírez. Este es mi canal de YouTube. No olvides, por favor, suscribirte y tocar la campanita para notificaciones. De esa manera, cuando la plataforma tenga un nuevo contenido, pues te va a avisar. Ustedes no se imaginan lo feliz que he sido compartiendo este espacio con Paulina y todos sus comentarios y todos los análisis que hemos hecho de cada uno de los personajes de Yo Soy Betty la Fea. Ha sido un trabajo muy interesante, muy agradecida con Paulina, por supuesto, pero llegó el momento de analizar las escenas más icónicas, y eso lo quiero hacer yo para ustedes, un regalito. Y es que es muy importante porque siempre me han insistido en, ay, ¿cuándo vas a analizar esta escena y esta otra? Y como íbamos en orden, pues nunca pude analizar exactamente cuáles eran esas escenas que ustedes tanto querían. Pero justamente la escena de hoy, que es tan importante, además de eso se han hecho tantísimas cosas con memes, chistes, se quedó como en la memoria de todo el mundo y es la famosa sala de juntas cuando Betty presenta el informe real a la compañía y a los socios y a la junta. Cuando Gaitán escribió esa escena, todos estábamos muy sorprendidos porque, por supuesto, ella había estado maquinando toda su venganza y este era como el gran final de lo que estaría pasando con Armando y con Betty. Pero cuando Fernando la escribió, todos sentimos y tuvimos la sensación que, además de ser una escena muy intensa y una escena muy decisiva para toda la historia, pensábamos cómo se va a hacer, porque además cada vez que estamos en sala de juntas o se graba sala de juntas, inclusive hoy en día cuando grabamos la segunda temporada de Yo Soy Betty la Fea, la historia continúa de Prime, las escenas de sala de juntas siempre son y tienen un carácter muy especial. Somos muchos, hay indisciplina, hay unos concentrados, pero somos muchos. Por más de que querramos y pensemos que todos podríamos llegar a estar en silencio, son escenas que generalmente son largas y tediosas de grabar. Aquí hay una equivocación. Beatriz, por favor, retire todas las carpetas. No, doctor. ¡No! ¡Pues yo lo hago! Tengo que pelear con todas ustedes. Me disculpan, pero esto se retira acá. Cerramos la junta directiva. No, Armando, aquí la junta no se termina, porque aquí no hay ningún error. Ustedes ven una escena y ven el rompecabezas ya armado, como les he explicado, pero grabarlo es todo un proceso. Y en una escena en particular, como la que se estaba grabando hace 25 años en la entrega del informe de Betty, Mario Rivero necesitaba lo que se llama una escena que saliera a una sola toma, porque todas las emociones estaban tan a flor de piel que realmente repetir esa escena o corten porque hubo qué sé yo, alguien se equivocó, o sea, él necesitaba que todos los ángulos de esa escena, todos los involucrados, tanto técnica como luces, como sonido, como nosotros, como las cámaras, como él mismo, vestuario, todos estuviéramos enfocados y concentradísimos en que esa escena saliera de un solo tirón. Estuvimos
montando, lo que se llama montar esa escena con el director, es cuando el director está, los camarógrafos están, todo el mundo está. No podía haber una sombra de boom, no podía haber una falla técnica de micrófonos o de luces, no podía fallar nada, no podía fallar nada. Y en ese orden de ideas, esa escena fue muy difícil de grabar. Muy difícil, es muy difícil. Estuvimos, yo creo que casi 2 horas montando esa escena. Te llegó la hora, Armandito, de que des la cara, de que dejes de decir mentiras y enfrentes la realidad. ¿Qué pasó con la compañía que te dimos? Ecomoda es la comidilla de todos los corrillos en esta ciudad. Armando, te entregamos una empresa. ¿Qué le hiciste? Aquí entra fulano, luego llega sultano. En esa parte nos podíamos equivocar. Digamos que toda la repartición de los folletos, todo lo que estaba, nos sentábamos, arrancamos tranquilos. Las escenas anteriores era que no llegaban los meseros, que toda la cosa con los meseros y la comida y que Patricia tuviera todo organizado, que era un desastre. Entonces, claro, todo se intensifica con la famosa llegada de los meseros. Pero más allá de eso es todo ese trabajo en equipo, todos concentrados en que esto saliera bien. Eso nos abrazamos, bendecimos, dijimos, bueno chicos, esta es, vamos a sacarla de una, lo vamos a hacer muy bien. Y empezamos a grabar y estábamos todos tan nerviosos. ¿Qué pasó con nuestro patrimonio? Con el patrimonio que fundaron tus papás y los míos. ¿La perdiste? Porque ya no existe, Armando. Sí existe. La tengo protegida. ¡Estúpido! ¡Está embargada! Ana María estaba tan nerviosa porque además era un momento crucial. Ana María no habla. No sé si ustedes se dan cuenta, pero Ana María en esa escena no habla. Ana María simplemente está sentada Es que se me para el pelo. Ana María estaba sentada en esa silla mirando para el infinito, tratando de entender lo que ella misma estaba a punto de causar, iba a causar y lo que se iba a desatar después de esa escena. Entonces, por supuesto, cuando arrancamos a grabar esa escena, como ya les dije, todos estábamos súper nerviosos. Yo estaba muy nerviosa también, estaba supremamente nerviosa porque era una escena muy importante, no me podía equivocar. Además, emocionalmente también tenía que estar llorando. Todos tan concentrados, Jorge Enrique, Dios mío, Jorge Enrique, Luis Mesa, todos sus insultos, todo cómo íbamos a entrar. Fue increíblemente complicada e increíblemente maravillosa e increíblemente desarrollada por cada uno de los participantes de esa escena. Llámese actor, equipo técnico, vestuario, todo el mundo. El director, Mario, o sea, todos le pusimos toda la emoción, todo lo que requería esa escena y la logramos sacar. Y ese gran esfuerzo y toda esa energía mancomunada en esa escena de sala de juntas es el resultado de una escena que quedó en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro diario vivir, en lo que se utiliza ahora para cada uno de los chistes, memes. Daniel, la empresa está a nombre de Beatriz. ¿Cómo que la empresa está a nombre de Beatriz, Armando? ¿Se la entregaste? ¿Se la regalaste? ¿Usted qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le dio? Marcela, por favor, Marcela. Yo he visto cosas increíbles, o sea, ojalá podamos encontrar los memes y todo el material, pero algo así como nadie había estado tan nervioso como este momento antes de la sala de juntas donde Betty entrega el informe. O sea, cuando el país tiene algo muy importante, siempre ponen ese comparativo. Ojalá los encontremos para mostrárselos, porque en Colombia esa escena, y no sé si en otros países, marcó como el antes y el después de las zonas tensas, de las malas noticias, de esa expectativa tan profunda y tan difícil. Se hizo con tanto amor y con tanta dedicación y con tanta disciplina. ¡Y llegaron los meseros! ¡Patricia Fernández! ¡Se retira Patricia de aquí! ¡Lárgate con tus meseros! ¡Aquí no entra nadie! ¡Lárgate! Por favor, vamos a calmarnos, calmémonos, por favor. Por favor. Fabián en Valencia, usted
Usted no mete nada estúpido a mí en la vida. A mí no me mete nada estúpido. Lorna, Dios mío, cuando entra con y llegaron los meseros y yo meto semejante grito, Armando mete otro grito. Muy loco. Es una escena muy loca y todo lo que se desata de ahí en adelante es un caos. Es el caos, es el principio del fin. La sufrimos, mi gente. Realmente la sufrimos y la sufrimos mal. Pero lo que quedó fue tan maravilloso, que yo espero que ustedes me escriban lo que esa escena ha significado para cada uno de ustedes, lo que esa escena representa, porque es que esa escena representa tantas cosas, esa escena representa un país, esa escena representa muchas cosas, muchas. No solamente es una escena fundamental para una telenovela X, es la escena. Quiero pedirles perdón si les he causado algún daño. Quiero pedirles perdón por toda la información que oculté. La persona en la que Armando creyó ciegamente, a la que le entregó casi su vida, acaba de entregarlo a esta junta. Espero que me cuenten, por favor. Yo soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olviden, por favor, escribirme, que saben que les contesto. No olviden suscribirse y tocar la campanita. Así que les mando un beso muy grande y espero que en la vida ninguno de ustedes tenga que ser partícipe de una noticia tan devastadora como lo que fue ese informe en la entrega en esa sala de juntas. Les mando un beso, se les quiere un montón. Nos vemos pronto.